Vamos a platicar, a retomar un poquito del panorama electoral. Y es que en medio de todo este show que se armó Ricardo Monreal, la semana pasada había dado unas declaraciones ahí Gerardo Fernández Noroña, donde aseguraba había ya algún tipo de diálogo, que ya se tenía prácticamente, digamos, un acuerdo hasta cierto punto con la oposición, que va por México, que el PRIAN-RDMC ya había aceptado la iniciativa de reforma electoral, digamos, no venía como tal, liso y llano, como se dice en derecho, no venía tal cual lo que decía el presidente. Iban a discutir alguna modificación a esta reforma electoral, pero que prácticamente en los puntos medulares ya se tenía listo. Esto lo dijo Fernández Noroña la semana pasada. El día de ayer sale Nacho Mier y lo confirma, y es que aseguran los representantes de Va por México lo que querían era que les dieran un consejero. Dice, la oposición ofreció su voto a favor de la reforma electoral del presidente, pero solamente a cambio de imponer a los consejeros electorales, acusó Mier. Nos dicen, si votamos, pero nos das un consejero. No lo vamos a hacer, no vamos a ceder, no vamos a estar de rodillas y vamos a actuar con dignidad. Que la voten en contra, pero tenemos un plan B y no se van a salir con la suya. Vamos a escuchar lo que dijo el coordinador de los morenistas, que nada tontos, la oposición buscaba ahí colarle a la reforma del presidente otro Lencho Córdoba. La patria no se vende, la patria se defiende. No vamos a estar de rodillas. Vamos a actuar con dignidad y que la voten en contra, pero tenemos el plan B. No se van a salir con la suya. Y nos dicen, bueno, sí votamos, pero danos un consejero. No lo vamos a hacer, ¿eh? No vamos a ceder nada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Como no se puede meterlo en la Constitución, inmediatamente, y ya estamos trabajando en el plan B, que son leyes secundarias. Acuérdense que la Constitución, para cada artículo de la Constitución hay una ley que reglamenta ese artículo. En el caso del 41 constitucional, el artículo 41 establece todo lo que tiene que ver con el INE, la democracia, los partidos. Y hay leyes, 7 leyes. Vamos a reformar esas 7 leyes. Y ahí vamos a garantizar, respetando la Constitución, que los partidos políticos tengan menos recursos, que el INE se gaste menos. Vamos a quitarles de su presupuesto, con ahorros, con austeridad, con empatía con el pueblo de México, les vamos a reducir su gasto de operación. Bueno, es lo que dice Ignacio Mier, ¿no? Eso era entendible. Yo incluso lo mencionaba la semana pasada, ¿no? Cuando el PRI empieza a abrir la puerta para negociar. Todo esto se da por unas declaraciones también de Hamlet García Almaguer, es el diputado de Morena, que en una declaración que hizo ahí en la Cámara de Diputados, él señaló que por el peso que tiene Morena, el peso político con sus aliados, a ellos les tocaría o podrían imponer, ¿no? Decidir a 3 de los 4 consejeros. Son 4 consejeros que se van a renovar en el INE. Y entonces esto pues abre la puerta, entiendo yo, para una negociación, ¿no? ¿Quién estaría poniendo el otro consejero? Evidentemente, y ahí lo natural es que se estaría negociando con el PRI. El PRI es el partido que ha mostrado mayor apertura para llegar a acuerdos y son el partido que tiene los votos también para alcanzar las reformas constitucionales. Eso es lo que les decía yo. Bueno, pues Alito Moreno dice, órale, le entro, pero quiero mi consejero. No, parte de los acuerdos políticos, sin dinero de por medio, finalmente son acuerdos políticos. Sin embargo, parece ser que esto se detuvo. Yo creo que este mensaje llega desde Palacio Nacional. Nada de negociaciones, no vamos a acordar con el PRI, no vamos a caer en el error de los cuotas y de los cuates. Y entonces, un par de días después, sale Ignacio Mier y dice, señores, no va a haber
acuerdos. Si no se alcanzan las 2/3 partes, va a haber insaculación, que es básicamente un sorteo, y ahí se estarán definiendo los candidatos. Después de esto, o al mismo tiempo, el PRI va y se suma a la marcha del INE y empiezan a decir, ya no habrá reforma electoral. Ya no vamos a apoyar la reforma, ya no habrán votos para las 2/3 partes. Y ahí es a donde nos está llevando toda esta historia. Finalmente, en donde, bueno, pues sí, queda revelado que efectivamente había una intención de la oposición de buscar un consejero electoral, y Morena pues ya tomó la decisión de que no lo vamos a hacer, porque hacerlo también sería caer exactamente en lo mismo que sucedía antes. Pero también lo que está buscando Morena con esto es demostrarle al pueblo de México, a la gente engañada por la oposición, de que el actual sistema de decisión de los consejeros electorales es muy imperfecto, pero sobre todo inclina la decisión hacia los intereses políticos. Ahora, Morena lo que va a hacer, para que no le digan que ellos están imponiendo los consejeros, es sacar de la jugada a la oposición para demostrar que efectivamente el partido en el poder puede tomar control de este proceso, claro. Pero una vez con esto, le dijo a la oposición, no cuentes con nuestros votos, nos vamos al sorteo. Y ya en el sorteo ni modo que salgan a decir, es que Morena los impuso. Pues no, si fue un sorteo. Son capaces también. No, también son capaces, pero bueno, ahí vendrá la explicación de Morena. Ahí está el sorteo. No vas a decir que yo impongo consejeros si la decisión se hizo en una tómbola. Pues no, se puede hacer a ver cómo le va a la oposición tratando de justificar esto. Pero pues también decirle, mira, oposición, te dejamos fuera porque nosotros te dijimos que la ley te podía dejar fuera. Y no es tan democrático como la iniciativa del presidente, lo que propone el presidente López Obrador. Entonces, con esto, también Morena busca tener pues un equilibrio en la discusión a su favor, porque cuando inicie este proceso de los consejeros, se estará votando la reforma electoral. Y ahí es donde buscan, pues de alguna manera, convencer a la oposición con estos argumentos, que yo creo que no va a suceder, pero bueno, ahí el plan, ahí está. Igual salió Ricardo Monreal hace unos minutos, a ver si lo mando allá a cabina. Sale Ricardo Monreal y le dice que, pues prácticamente un mensaje ahí al presidente López Obrador, a que prevalezca la sensatez ante el plan B del presidente López Obrador. Es que ya recordemos, ya había dicho Ricardo Monreal hace más o menos una semanita de que esto era pues prácticamente ilegal, era inconstitucional empujar una reforma de esta índole por las leyes secundarias. ¿Ya lo tenemos? Ya. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal, quien de nueva cuenta le hace un llamado a la sensatez al presidente López Obrador. Háganme el favor, vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal. Entonces no sabemos qué tiempos, me dicen que el día 29 o 30 estarán aprobándola, la reforma constitucional, como está previsto seguramente no alcanzará la mayoría calificada. Enseguida se presentará la reforma legislativa ordinaria y querrán sacarla pronto, pero en el Senado vamos a esperar. Oiga, el secretario el plan B es peor que la reforma constitucional. No podría. Plan B dicen que está totalmente hecho también para ir otra vez hasta la corte, que otra vez esto se convierta en un galimatías jurídico. No se podría, porque el artículo 41 constitucional está sobreregulado. Yo diría que es el artículo de contenido con mayor candado, con mayores candados en la historia del país, y es que todas las 4 reformas últimas en materia política electoral han ido sobre el 41 constitucional, y la desconfianza ciudadana en los procesos electorales y el reclamo de los partidos políticos de oposición, fundamentalmente en los procesos, generó que se sobreregulara toda la organización electoral. Entonces no es tan fácil que vayamos a una legislación ordinaria no observando los principios constitucionales. ¿Pero no lo ve usted acabando esto en la Corte otra vez, como lo que sucedió con la ley eléctrica? Pues yo creo que lo de la reforma electoral no cabría. Yo espero que la sensatez prevalezca. No se puede legislar en una ley reglamentaria sin haber modificado la Constitución. No se podría. Y ese asunto, no habría ministro de la Corte que votara en favor
de la constitucionalidad y una norma que infringe la disposición constitucional. Y aparte mete a la Corte en una presión, digo, finalmente, ¿cuándo tendría que deliberar la Corte si eventualmente hay una reforma secundaria? Tiene que hacerlo rápido porque está encima el proceso electoral. El proceso electoral, si mal no recuerdo, inicia septiembre del año que entra. Y son 180 días antes sin moverle. Son 180 días antes sin modificar una reforma, ni legal ni constitucional. Bueno, así también los reporteros de La Fuente. Ay, pobrecitos de la Corte, van a tener que trabajar mucho, se van a tener que apurar, van a tener que sacar una controversia constitucional en menos de un año. Pues sí, ese es su trabajo, eso es lo que tienen que hacer. Ahora resulta que no hay que poner leyes que no pongan a chambear a la Corte. Pero bueno, sí, la verdad es que están muy, muy inclinadas las preguntas de los reporteros de La Fuente, por eso es que también la información que sale de las entrevistas no es precisamente la mejor, pero bueno, ahí está Ricardo Monreal también cuestionando ahora el plan B del presidente López Obrador, y lo tiene que hacer así abiertamente, porque esta estrategia del presidente a él le quita poder porque, bueno, en automático no debería haber problema, debería pasarse en automático esta reforma secundaria. ¿Por qué? Porque Morena con sus aliados tiene la mayoría en la Cámara de Senadores. El hecho de que no pase significa que senadores de la 4T estarían traicionando al presidente Obrador, y eso dificulta y le complica a Ricardo Monreal estropearle las reformas del presidente López Obrador, porque pues nadie va a querer traicionar abiertamente, o algunos tal vez sí, las iniciativas del presidente. Vamos a ver, va llegando el momento de las definiciones. Ricardo Monreal va a tener que definir ya pronto el momento de su salida de Morena. Se va a esperar hasta el mero final, todavía no llega. Pero junto con él también se tendrán que venir las demás, las de los otros senadores que estarían buscando algún cargo en otro partido, en la oposición. Vamos a ver cómo les va, porque también muchos de ellos no son precisamente muy populares. Muchos llegaron con el apoyo del presidente López Obrador. Ojo con esto, ahorita se sienten todopoderosos, pero se les olvidó que llegaron haciendo pues campaña colgados del presidente, de la imagen del entonces candidato presidencial. Pero bueno, el otro tema que finalmente también les preocupa y lo que están ya poniendo en problemas a la oposición es lo que ha trascendido sobre este plan B, y que incluso ya ha generado más reacciones en la Cámara de Senadores. Miren lo que dice Germán Martínez, vamos a verlo en pantalla. Dice: con el plan B, Morena quiere colgar la cabeza de Lorenzo Córdoba en Palacio Nacional, dice Germán Martínez, haciendo también esta referencia, sobre todo porque lo que estuvo trascendiendo el día de ayer es que en la iniciativa del Plan B se tiene contemplado que a los consejeros electorales salientes no se les permita ejercer un cargo público, no se les permita competir en procesos electorales, no se les permita estar incluso en otros organismos electorales por 10 años. O sea, hace que esta propuesta que tenía la oposición, porque así lo reconoció Lorenzo Córdoba, donde él admite que lo invitaron a participar en el proceso electoral, ya no solo sería por 2 años, que ese es el actual candado, sería por 10 años. Se quedarían fuera de las elecciones, no solo del 2024, sino prácticamente en todo el sexenio. Ya básicamente cuando él quiera regresar, cuando lo quieran proponer nuevamente, ya nadie se va a acordar de Lorenzo Córdoba. Es una carta que se estaría perdiendo, y es una carta que pues de alguna manera sienten que es fuerte, porque traen esta encuesta del INE, que es la que les encanta difundir, que el INE es, dicen ellos, la institución civil mejor evaluada. Dicen, pues es que si Lorenzo Córdoba es el líder de esta institución civil mejor evaluada, entonces Lorenzo pues está también muy bien evaluado. Incluso acuérdense, ya Morena reveló que Lorenzo se está encuestando con recursos del INE. O sea, sí está esta idea, sí está esta proyección, sí lo traen en la cabeza, y con esta reforma, con esta iniciativa, se les cae, se les derrumba todo el plan. Y ahora entonces, pues todos ahí sacando las uñas, defendiendo a Lorenzo Córdoba. Y es que creo que sí, sobre todo cuando ves la cantidad, pero sobre todo la calidad de los precandidatos de la oposición, creo que sí es un común denominador el ver cómo todos aplauden a Lorenzo Córdoba. Ahí está el PRI, PAN, PRD, bueno, hasta el MC defiende a Lorenzo Córdoba. Y es que
hasta en la cabeza. También estaba recordando ahorita que comentabas la entrevista que le dio Lencho a Latinos, donde pregunta y le dice, no, Loret, pero es que no hay que preocuparse porque yo no puedo ser ni candidato en el 2024. Es decir, no solamente aquí se le cerraría la puerta a Lorenzo Córdoba, como bien lo dices, para esta candidatura, sino también para la próxima, pero también le pondrían un candado en la cual, por ejemplo, Lorenzo Córdoba sí podría ocupar, por ejemplo, un escaño en el Senado de la República, un escaño en la Cámara de Diputados Federal, dentro de 4 años, 5 años, que sean las intermedias. Ahí sí podría Lencho subirse a una diputación federal para empezar a caminar y empujar su precandidatura presidencial ya en vistas del 2030. Ya con esto, pues prácticamente se le daría sepultura a la carrera, pues sí, política de Lencho Córdoba, que con esta iniciativa, pues habría nacido muerta. Bueno, pues ese es el escenario entonces con miras al plan B del presidente López Obrador. Ya las reacciones, porque no les está gustando lo que están viendo, lo que puede hacer el presidente con la mayoría de Morena y sus aliados. Y Ricardo Monreal también se va a quedar sin excusas. ¿Cómo detenerlo si ahora sí ya no se necesitan los votos de la oposición? Pero bueno, nosotros con eso terminamos. Les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de martes. Además ya con todo este asunto del fútbol. Mundialista, sí, por cierto. Y como lo comentamos al principio del programa. Y bueno, les invitamos que nos acompañen en las próximas emisiones. También, si no lo han hecho, les invitamos que se suscriban al canal. Les agradecemos también de entrada esas manitas antes de que se vayan, nos ayudan muchísimo en estas redes sociales y nos vemos el día de mañana con muchísima más información. Las enfermedades respiratorias son más frecuentes durante la época de frío y para evitar casos graves se vacunarán contra la influenza a grupos vulnerables durante octubre de 2022 a marzo de 2023. Deben vacunarse adultos mayores, menores de 6 meses a 5 años, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Acude a tu unidad de salud más cercana. Secretaría de Salud, Gobierno de Chiapas.